8 de la mañana y nos visita en piso con el placer de recibirlo Miguel Ángel Toma, político, profesor, ex secretario de Inteligencia y ex diputado nacional. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Para nosotros una alegría tenerte acá, Miguel Ángel. Para mí también, yo les agradezco mucho la invitación. La verdad que en un momento tan particular y habiendo estado, bueno, de alguna manera viendo toda la intervención que has tenido en los medios en estos días con motivo de lo que está sucediendo en el sur, en relación al fallo que salió donde se ordena al ejército la entrega de 180 hectáreas digamos, de la ciudad de Bariloche, nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo es la situación esta y tu mirada al respecto. Bueno, me parece que esto que ha ocurrido de una gravedad inusitada es la culminación de todo un proceso y de toda una estrategia que hay detrás de lo que ha ocurrido. En primer lugar es grave porque ha sido intencional esta suerte de olvido, de cumplimiento de los plazos para apelar una medida. Originalmente, quienes debían apelar la decisión de primera instancia que entregaba esas tierras a esta comunidad Villalonco-Ranquehue, así se llama, estaba a cargo de los auditores del ejército. El ministro le saca esa responsabilidad al ejército y la delega en el cuerpo de abogados propio del Ministerio de Defensa, de sus propios abogados, que, casualidad, dejan vencer los plazos. Esto en cualquier gobierno normal hubiera implicado el relevo inmediato del ministro. Gravísimo. O eventualmente hasta una denuncia por traición a la patria, porque acá se está entregando tierras del Estado a una comunidad de dudosa digamos, antecedentes como para reclamar este tipo de cuestión. Y además, porque genera un antecedente judicial muy, muy grave, porque no está en disputa solamente estas 180 hectáreas. Hay casi 4.000 hectáreas que están siendo reclamadas, que no son tierras del ejército, que quede claro, porque cuando la vocera presidencial dijo que este era un problema entre el ejército y los mapuches, lo cual implica por lo implícito una gravedad muy, muy significativa, en realidad es un problema del Estado argentino en relación a lo que es la cesión de parte de su territorio soberano. Claro. ¿Por qué? Porque estos pseudo mapuches en realidad no se sienten integrados ni incorporados a la comunidad argentina, no se sienten ciudadanos argentinos, no respetan nuestras instituciones, no respetan nuestros símbolos patrios, no le reconocen al Estado Nacional la capacidad que tiene de expresar a la nación argentina. Es decir, están buscando, como expresa y manifiestamente lo han señalado, la constitución de un territorio independiente dentro de nuestro espacio soberano. Es decir, están repitiendo de alguna manera la metodología del ERP en la década del 70, que intentaba hacer lo mismo, pero en el norte argentino, en Tucumán. Entonces, esta acción deliberada del ministro de Defensa, apoyando este tipo de situaciones de la gravedad que acabo de señalar, realmente constituye, desde mi punto de vista y desde el punto de vista del espacio al que pertenezco, que es el peronismo republicano, realmente un acto de traición a la patria. Claro, claro. Y a ver, más allá del olvido para interponer un recurso de apelación cuando se dicta una medida abiertamente improcedente, ahora estaría en juego la posibilidad de la interposición del recurso ante la Corte. ¿Cómo ves esto vos, Miguel Ángel? Bueno, yo no soy abogado, reconozco mi falencia en este sentido, pero habiéndolo consultado con el equipo de abogados de nuestra fundación, debiera haber un planteo muy sólido, porque acá lo que está en juego no es simplemente cuestiones de naturaleza procedimental. En este hecho hay una cuestión vinculada a la seguridad nacional y a la defensa nacional. ¿Por qué? Porque
este intento secesionista está afectando los fundamentos mismos de la nación, de manera que esto excede el marco simplemente de una cuestión procedimental, claro, y adquiere una relevancia tal que desde mi punto de vista implicaría que la Corte Suprema se aboque a esta cuestión. Bueno, habrá que ver de qué manera se logra esto, pero entiendo que se trata de una cuestión de importancia estratégica y de una naturaleza de tal magnitud que, bueno, supongo que la Corte debiera intervenir en esto. Además, yo creo que fundamentalmente, si apuntamos a esto que vos mismo estás diciendo, que no se trata de tener en juego o ya una sentencia, digamos, en un espacio de 180 hectáreas, sino de casi 4.000. O sea que sería realmente significativo para nuestro... Sí, porque detrás de esto hay toda una maniobra muy fuerte, y en esto yo soy totalmente lo opuesto a tener visiones conspirativas. Pero la realidad nos está indicando, y en esto no se puede ser ciego, que acá detrás de toda esta reivindicación ancestral de pseudo mapuches, hay toda una operación de la nueva izquierda que ideológicamente se apoya, ideológica y políticamente, en el Foro de San Pablo, que utiliza la cuestión de la reivindicación de los pueblos originarios como el instrumento, el encubrimiento de una maniobra mucho más compleja, que es la constitución de un Estado dentro de nuestro Estado. Dentro del Estado argentino. Claro, que además estas cosas de la izquierda son significativas, porque cuando en el gobierno de izquierda del actual presidente de Chile, Gabriel Boric, su ministra del Interior, Isquia Siches, realmente plantea frente a la cuestión mapuche, reivindica o señala la existencia del Gualmapu. El Gualmapu era el territorio de los mapuches, que no es un pueblo originario, esto que quede claro. Es un pueblo guerrero que destruye y aniquila a los pueblos originarios de la Patagonia, en este caso los tehuelches. Claro. Es decir, acá también hay una discusión de fondo, ¿son o no son originarios? Pero independientemente de eso, cuando habla del Gualmapu, esta mujer está haciendo referencia a un territorio que reclaman los mapuches, pero que comienza en el Pacífico porque abarca la Araucanía chilena y termina en el Atlántico. Exacto. Y esto no es una cuestión menor, era el territorio del Malón, en realidad. Era el territorio donde los mapuches ingresaban de Chile a toda la zona que hoy constituye la provincia, parte de la provincia de Buenos Aires, sur de Mendoza, Río Negro, Neuquén y parte de Chubut, o casi todo Chubut. Robaban ganado, robaban mujeres, destruían todo lo que se iba instalando ahí, y todo esto era llevado a Chile para ser vendido. De manera que cuando el general Roca recupera en la campaña del desierto todo este territorio, la soberanía nacional, en realidad lo que está haciendo es expulsar y ejercer el poder del Estado Nacional, expulsando a los que no eran originarios y que además lo único que generaban era destrucción, robo, etcétera. De manera que esa afirmación a nosotros nos preocupó. Creemos que esa afirmación de la ministra del Interior en realidad apuntaba, o queremos creer, apuntaba a tener un gesto de cordialidad con los mapuches, como para instaurar un diálogo con ellos, en virtud de esa visión que la izquierda tiene al respecto. Pero ¿qué ocurre? Cuando la ministra va al sur, a la Araucanía, ¿sí?, se encuentra con que los grupos pseudomapuches radicalizados de la zona la reciben a los tiros. De manera que si el intento fue generar una suerte de actitud como para el diálogo, queda claro que con esta gente no se puede dialogar porque siempre te reciben a los tiros. Y el que genera violencia recibe violencia, obvio. Yo quiero hacer una pregunta con respecto a, salgo de este conflicto de Mapuche y del sur, y me voy a la provincia de Buenos Aires, porque en las últimas horas, en las últimas semanas, hubo un panfleto dando vueltas sobre las drogas, ¿no? Y esta recomendación
que le hacían a los jóvenes, aquellos que quizás estaban incursionando con las drogas, que vayan de a poquito y demás, pero también, mi pregunta va también relacionada a lo que dijo Sergio Berni cuando salió el tema de la cocaína adulterada. ¿Cómo ve la provincia de Buenos Aires? Dejando a un lado Rosario y el narcotráfico, pero ¿cómo ve y cómo cree que está la provincia de Buenos Aires con respecto a las drogas y el narcotráfico? Bueno, creo que estamos en una situación muy compleja y una amenaza muy grave. El conurbano bonaerense, básicamente el conurbano, aunque no exclusivamente, se ha convertido, sin la violencia tan explícita de Rosario, en un ámbito mucho más significativo, en un mercado mucho más significativo para el desarrollo del narcotráfico. Bueno, de ahí a que aparezca la violencia como ha aparecido en Rosario, en Santa Fe en general, hay un paso, es simplemente cuestión de tiempo, esto está claro. Porque básicamente lo que se da, tanto en Rosario como lo que ineludiblemente se va a dar en la provincia de Buenos Aires, es la pelea por el territorio. Y en esto las bandas no se andan con chiquitas, masacran hasta bebé, de manera que esto más temprano que tarde se va a empezar a producir en el territorio bonaerense. Frente a eso hay posiciones realmente inaceptables y que de alguna manera contribuyen, por no decir son cómplices, de ese desarrollo del narcotráfico. Lo que ocurrió en Morón con ese libelo que circuló en una plaza donde iban las familias con chicos a disfrutar un fin de semana, es realmente criminal, porque en realidad, más allá de que quisieron poner la excusa de que se trataba de un intento de prevenir los efectos que de una generar, comunicación extraña, sí, digamos. la droga, estaba dirigido a los que no han consumido, diciéndoles pueden consumir si cumplen determinados requisitos. Es decir, había una suerte de instigación a consumir, porque claro, si se hace con determinadas características, no termina siendo tan grave. Esto es de terror, como gesto, como comunicación. Quisieron después taparlo, suavizarlo, pero la verdad es que eso tiene que ver mucho con esta ideología de izquierda, que es la que estamos señalando, ¿no es cierto?, de la permisividad, e incluso, y en esto, más allá de cualquier otra consideración, yo disiento profundamente, este problema no se resuelve con el abolicionismo. Es decir, no se resuelve el problema de la droga si la legalizamos, porque la droga no es lo mismo que el alcohol. No, claro. El efecto que produce en el sistema nervioso la droga es destructivo, muchísimo más destructivo que lo que puede provocar el alcohol. Por lo tanto, cuando quieren resolver o argumentar el abolicionismo, la legalización, diciendo, bueno, en su época el licor estaba prohibido en Estados Unidos, después lo tuvieron que legalizar porque era el modo de resolver el problema de la mafia, mentira. No tiene nada que ver el efecto o el impacto que hace el alcohol en el cuerpo humano que el impacto que tiene las drogas, incluida la marihuana, en las células cerebrales. Entonces, bueno, si quieren una sociedad de idiotas y de tarados, porque eso les sirve a los autoritarios para ejercer el poder, está perfectamente coherente lo que han hecho Morón. Bueno, nosotros eso no lo queremos para nuestros jóvenes ni para la Argentina. No, claro, está claro. Miguel Ángel, te saco del tema porque nos ilustrás con un montón de temas que yo sé que vos manejás, y te meto en el tema que estamos justamente en esta semana muy candente entrando, que es el tema de los reclamos de las organizaciones sociales. ¿Cómo están viendo ustedes desde tu partido, digamos, fundamentalmente desde el peronismo republicano, cómo están viendo ustedes esta nueva embestida, digamos, de las organizaciones sociales? Es parte de la interna piquetera. Es decir, los piqueteros están divididos en dos partes: la izquierda, que es la que produce esta manifestación, y los piqueteros que hoy están en el gobierno, como los Pérsicos, los Grabois, etcétera, ¿no? Es una interna entre ellos. Pero básicamente lo que estamos viendo nosotros es que acá existe una suerte de gerentes de la pobreza. Es decir, hay un sector de dirigentes de izquierda también que se han apropiado de la representación de la pobreza
y se apropian además la plusvalía de la pobreza, para usarlo en términos marxistas, ¿no? Que seguramente deben ser leídos en estos temas estos muchachos, porque en realidad ellos se quedan con lo que el Estado, en lugar de entregar en forma directa a aquel que está en situación de pobreza, lo hace a través de estas unidades de gestión que manejan estos gerentes de la pobreza, que terminan apropiándose de una parte de lo que debiera recibir la persona que está en estado de indigencia y de pobreza, y con eso construyen una superestructura de poder político que incluso empieza a confrontar con el propio Estado. Claro. Es un absurdo, es decir, utilizan la plata del Estado que debiera ir a las personas, a los indigentes en situación de pobreza, para construir un poder que desafía incluso a las instituciones del Estado. Es una cosa de locos, realmente esto constituye desde nuestro punto de vista inaceptable, desde todo punto de vista inaceptable, y además entendemos que acá hay una suerte también de complicidad, o por lo menos de distanciamiento de parte del gobierno, de no avanzar claramente en la supresión de esta intermediación. Claro. Y el modo de hacerlo es muy simple. El modo de hacerlo es que cada persona que está en situación de pobreza tiene una cuenta a la cual se le remiten los fondos en forma directa del acceso del área del Estado que corresponda. Con eso se termina con esta intermediación parasitaria. Claro. Bueno, lamentablemente esto no se hace, lo cual tampoco quiere decir que se justifique eternamente la cuestión de los planes, porque acá lo que hay que hacer es generar trabajo. Entonces el plan pasa a tener una vigencia temporal hasta que esa persona recibe capacitación y la posibilidad de ingresar al mercado laboral, porque también la dependencia del plan genera el clientelismo político. Exactamente, a eso iba. El clientelismo está fundado en eso. Está fundado en eso, y lo que pasa es que al clientelismo del Estado, del intento de los gobiernos autoritarios, se les ha interpuesto en el medio ahora las organizaciones piqueteras que lo desafían. Es decir, esto realmente es inaceptable desde todo punto de vista. Y además yo creo que también genera una lucha con los sindicatos, porque vos fíjate que el fundamento de quedarse con este porcentual para ellos es, o lo asimilan al porcentual que los trabajadores le dan de alguna manera al sindicato en beneficio. Con una diferencia muy grande. La diferencia es que el trabajador es parte del sistema productivo y cede una parte de lo que constituye su trabajo, o sea, la creación de riqueza, a quien lo representa. En este caso, ¿no es cierto?, se apropian de dinero que debiera ir a los que no producen precisamente, y esta es la gran diferencia. El que trabaja produce, el que no trabaja no produce, y en el medio están estos gerentes de la pobreza que se apropian de esa plusvalía, es decir, de la no producción. Es realmente un absurdo total. Bueno, nos abusamos de tu tiempo y te hacemos una chiquita. Muy cortita, con respecto a los planes y también sobre los piquetes. Hay diferentes miradas, pero los liberales sacaron, si se quiere decir, una normativa antipiquete. ¿Usted cómo lo ve esto? ¿Lo ve posible? A ver, por favor. A mí me asusta cuando escucho propuestas que a lo único que apuntan es a capitalizar la bronca de la gente, pero que después no tienen andadura. El problema no es reprimir a los pobres, el problema es evitar que esa dirigencia de la que hemos venido hablando manipule a los pobres para hacer acampes, para hacer movilizaciones, para ocupar el espacio público. Esto es lo que hay que combatir. Entonces, darle herramientas. La ley antipiquete es ir al síntoma, pero no a la enfermedad. La enfermedad es precisamente la existencia de esa intermediación parasitaria. Y quienes plantean esa ley en ningún momento han hecho la crítica a esa intermediación parasitaria. Entonces, a mí me llama la atención. Bueno, Miguel Ángel, la verdad que agradecidísimos que nos hayas visitado, un gusto tenerte y bueno, esperamos que vuelvas por aquí
en el momento en que vos dispongas de tiempo. Cuando ustedes me inviten, yo voy a estar siempre a disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, con nosotros Miguel Ángel Toma. Como podrán haber visto, hemos tenido una mañana muy nutrida de todos los temas con los que nos ha de alguna manera ilustrado.